En el procedimiento legislativo, tras concluir la primera fase, que es la fase de iniciativa, y tras la toma en consideración, comienza la fase decisoria, que es la fase más importante del procedimiento legislativo, que se inicia tras la toma en consideración con el periodo de presentación de enmiendas. La presentación de enmiendas se regula en el texto constitucional y en los distintos reglamentos de las cámaras, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. El plazo para presentar enmiendas es de 15 días. Este plazo comienza en el Congreso de los Diputados, pues como sabemos, nuestro procedimiento legislativo comienza el procedimiento por regla general en el Congreso de los Diputados. Respecto del tipo de enmiendas, de acuerdo con la ley, los reglamentos, y la Constitución, existen dos tipos de enmiendas. En primer lugar, las enmiendas a la totalidad y, en segundo lugar, las enmiendas al articulado. Respecto de las enmiendas a la totalidad, que tienen por objeto pues, todas aquellas enmiendas que quieran hacer referencia a la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley, o en aquellos casos en los que se proponga un texto completo alternativo a dicho proyecto, estas enmiendas a la totalidad deben ser presentadas por los grupos parlamentarios. En segundo lugar, las enmiendas parciales, las enmiendas al articulado, pueden ser de muy diversas maneras. Así, puede haber enmiendas de supresión para eliminar alguna parte del precepto, enmiendas de modificación o enmiendas de adición para añadir alguna cuestión adicional. En aquellos casos en los que se proponga la modificación o la supresión de parte del proyecto, la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga. Además, en aquellos casos en los que la enmienda pueda suponer un aumento de los créditos o bien una disminución de los ingresos, se necesitará la conformidad del Gobierno para tramitar dicha enmienda. Si se presenta una enmienda a la totalidad, en ese caso se somete a debate en el Pleno del Congreso. Si se aprueba esa enmienda a la totalidad, tras realizarse ese debate en el que participan un ponente con un turno a favor y un ponente con un turno en contra, si se aprueba la enmienda a la totalidad, el proyecto o proposición de ley quedaría y se entendería rechazado. En aquellos casos en los que no haya enmiendas a la totalidad o si se rechaza en el Pleno esa enmienda a la totalidad, se nombra una ponencia en el seno de la comisión correspondiente. Es la ponencia la encargada de elaborar un informe en el que se recoge el texto del proyecto, así como todas las enmiendas que se hayan presentado al articulado. El plazo que tiene esta ponencia para realizar el informe es de 15 días, pero en algunos casos puede prorrogarse en aquellos casos de complejidad o de trascendencia del proyecto o proposición de ley. Esta fase es muy importante porque es donde los diputados y los grupos parlamentarios analizan con más detenimiento el proyecto o proposición de ley. Una vez que la ponencia ha finalizado su informe, se lleva a la comisión correspondiente y es la comisión la que va a ir votando artículo por artículo, elaborando un dictamen con el texto que se vaya proponiendo. No obstante, aquí se permite que aquellas enmiendas que hayan sido rechazadas pueden mantenerse en ese dictamen por los grupos que la hayan propuesto para su discusión y votación en el Pleno de la Cámara. Estas reuniones de comisión no son públicas, excepto su constancia en el Diario Oficial de las Cortes Generales. Durante la discusión en la comisión, podrán presentarse también nuevas enmiendas, en ese momento por escrito por alguno de los miembros de la comisión. Y también se admiten enmiendas que tengan por objeto
subsanar errores o incorrecciones. Finalizada esta fase, pasaría al Pleno, donde se pasaría a su deliberación y votación. En el Senado también existe la posibilidad de interponer enmiendas al texto presentado, una vez finalizado el procedimiento en el Congreso. En ese caso, las enmiendas que se hayan impuesto, que se hayan aprobado en el Senado, volverán al Congreso de los Diputados, en cuyo caso podrán ser aprobadas y ratificadas o, en su caso, podrán ser rechazadas por el voto de la mayoría simple del Congreso de los Diputados.